va? Estoy transmitiendo para ustedes y para la gente que está allá. Hola Lili. No tire para atrás. Ahí está, ¿no? Bueno. Eh, Buen día, buen día. Ahí está. Bueno. Buen día a los que están en Facebook. ¿Quiénes son? Ahí me voy a fijar. ¿Eh? Gracias, Iñaki. Muchas gracias. ¿Eh? Buen día. Y eso lo paguemos. Ya está. ¿Eh? Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Me puedes pedir a los soles si me acerca la lista? Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Les voy a llamar al resto. Bueno. Buen día. Lili, ¿le puedes decir a las compañeras que vengan? Uy, gracias, hijo. Muy amable. Buen día. Ahí estoy, escuchándolo. No. Lili, ¿le puedes decir a las compañeras que vengan? No, no, no. Bueno, es los que están acá hoy, pero no hay drama. No hay drama. Voy a decir que pasen una lista. No, es que no hay tal otra. No te das problema. Bueno. Buen día, ¿cómo les va? Che, parezco un loco acá. Celes, ¿cómo andan? Beatriz, muy buen día. No, no, gracias. Sí. Bueno, bueno. No te das problema, paso una listita. Gracias. Thank you. Bueno, primero voy a presentarlos. ¿Cuál es el Ah, está. Ahí está. Hola Ana. ¿Cómo andan? Mercedes, buen día. Hola Irene. Hola Andrés querido. María Luisa. Buenas. Marta Maqueda. Voy diciendo quiénes están. María Luisa. Celes. María Luisa Botegoni, Dorita Tejido, buen día. Todos que estoy diciendo acá, Inés Pacheco Pen, ¿cómo te trata el calor? ¿Cómo nos trata el calor? A mí bien, a mí el calor. Bueno, no le dieron el resultado aún. Sí, no sé por qué dice que le dan el parcial con toda la materia. Bueno, sí. Bueno, pero... ¿Sí? Bueno, primero vamos a presentar a quienes seguramente no conocen, para ustedes no los ven, pero vamos a presentarlo. ¿Tu nombre? Él es Agustín. Agustín, Lucía y había otra compañera más que hay que hacerle que pase. Bueno, acá hay lugar en todos estos. Esta mochila la vamos a ocupar. Mía, ¿eh? Bueno, les cuento. Para quienes vamos a esperar un segundito. Bueno, buen día. Acá. Buen día, Irene. Estoy saludando a todo el mundo. Bueno, ya del otro lado hay 9 transmitiendo y acá estamos 3, 6, 8, 10, 11, estamos joya. ¿Eh? Tienen acá para sentarse al costado si quieren. ¿Eh? Opa. Bueno, ahí también. Bueno,
Bienvenido. Ya es la segunda clase. Abdón Flores. Carlos Abdón Flores, ¿así no? Eduardo, perdón. Bueno, les digo, faltaría una compañera que la vi ahí, que le vamos a decir que venga. Miren, hay dos personas jóvenes, más jóvenes que nosotros. ¿Eh? ¿Eh? No nos dimos cuenta cuando entramos. Decí tu nombre rapidito, así más o menos saben. Ana María, María Rosa. Bueno, ¿tu nombre? Agustín, Lucía, Josefina, Marta Maqueda, Ana María, Eduardo, Nilda, Liliana, Norita, Celina e Irene Graf. Les cuento, hoy excepcionalmente, Olga Marzolini, hola, ¿cómo les va? Bueno, hay varios que están ahí del otro lado, Marta Briolini, Marité Gerbaudo, Anabel Carrizo, bueno, ya llegaron como 17, ¿eh? Así que ya largamos la clase. Bueno, las personas que están acá, las más jóvenes, es también la primera actividad presencial que van a hacer, tienen que estar vacunados, son de la Facultad de Psicología. ¿M? Y habitualmente, todos los años, hacíamos un encuentro con los programas que tenían Gastón o César de entrenamiento cognitivo y en muchos otros hogares de día, ¿de acuerdo? Como este año es excepcional y el único programa para personas mayores que hoy está funcionando, ¿no? Eh, no están funcionando los hogares de día aún, no están funcionando el día funcionando, estoy diciendo de manera presencial o de manera mixta, ¿cómo está? Entonces yo les propuse hacer unas pequeñas prácticas acá en todos los talleres. Gracias, Peter, muy amable. Esas prácticas es observar 3 clases y como algo que ha sido un acontecimiento que nos atravesó a todos en estos 2 años hacia la pandemia, con quienes de ustedes que quieran y que lo consientan y que lo sepan, por ahí tener una charla, que no es necesariamente una entrevista, ya tomarán café. Ellas vienen antes a tomar café, no se quedan después. Porque algunos tienen la rutina de hacerlo después, otros antes. Una pequeña entrevistita, una conversación para quienes tengan ganas y deseos y que después de eso, por supuesto que las vamos a invitar a los que quieran, va a haber una jornada en diciembre en donde va a haber una devolución. Que van a hablar sobre nada, sobre esto, cómo les impactó la pandemia, cómo están ahora, qué estrategias utilizaron, cómo han salido para adelante, si tienen ganas, ¿no? Si no tienen ganas, nadie está obligado a hacer la que quiera. ¿Estamos? Aclarado eso, vamos, ya estamos en la cuenta regresiva del curso. Bueno, para los que están ahí del otro lado y para ustedes, ya tendrían que estar viendo El Padrino 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que habíamos visto. Desde el inicio del curso hasta ahora y a lo largo de las películas que vimos, hubo 3 temas que para mí eran básicos. Uno, las cuestiones de género, ¿no? Cómo nos vamos vinculando y cómo se va definiendo nuestra identidad a lo largo de toda la vida. Y el género, ¿se acuerdan que habíamos empezado con el Génesis? Cuáles eran los mandatos que estaban para los varones, para las mujeres, qué sucedía con esto. Y después fuimos viendo a través de pelis, como pueden ser las de Barbara Streisand u otras, cómo estaba como muy estereotipado y cambia poco a lo largo del tiempo lo que las culturas van diciendo. Pero si uno toma 2000 años, yo tomé más de 2000 años, 5000 años, como el Génesis, nos sorprendía de que cuánto el género ha moldeado las relaciones de poder, las vidas entre las personas. Pero ahora estamos en un momento también de quiebre o de eclosión de esos preceptos del género. Yo les había mencionado épocas, los años 60, el Renacimiento, el Medioevo, el inicio de la cristiandad, para ir para atrás, ¿no? Y les dije que eso lo íbamos a ver con todas las películas. Bueno, hoy vamos a hacer un breve resumen con esto de El Padrino. También otra de las cuestiones que vimos eran cómo impactan las diferentes épocas en las definiciones de nosotros mismos, de quiénes somos, cómo nos relacionamos, y además no solamente cómo nos relacionamos, sino cómo cada acontecimiento histórico va moldeando algo de la persona o una marca en esto. ¿Estamos ahí? Y dijimos, para hacer un resumen de los últimos 3 clases, digamos,
que íbamos a ir viendo, especialmente en las relaciones familiares, todos estos temas bajo algunas variables que eran centrales. ¿Mm? Uno era el género, o sea, cómo las familias asignamos roles, funciones, tareas, casi que les diría que asignaciones y atribuciones de significado, qué se espera de la buena madre, qué se espera del buen hijo, qué se espera de la tía soltera, la abuela o el abuelo, del hijo varón, de la menor, etcétera, y que a su vez eso estaba organizado en jerarquías. También les había dicho que por ahí los psicólogos y las psicólogas sistémicas hablan de segmentos u olones, ¿no? Los padres y las madres, el olón fraterno, las fraternidades, ¿no? Después los nietos, que eso fuimos viendo lo que impactaba en las generaciones, y además había ritualizaciones y pasajes de sucesión, no solamente la sucesión, la tarasca, digamos, lo que realmente importa, ¿eh? Que es lo que uno recibe, ¿eh? Y por lo que se pelea, precisamente, por eso también lo estamos escogiendo, porque hay veces que se ponen los objetos, el drama de la sucesión, y que en realidad siempre, mira, hay dos, tres abogados, y uno sabe. Sí, yo digo que por ahí no, hay gente que no se pelea ni por tres departamentos ni por una herencia y otros que con un repasador le alcanza, ¿no? Eh, Porque en realidad no está puesto tanto solo en el valor y en la cuantía, sino en el simbolismo y en la representación de eso. Y yo había planificado que viéramos cuatro directores en la pandemia. ¿M? Que uno obviamente lo vamos a ver, que es Wes Anderson, que es un director sobre las fraternidades y las familias postmodernas, maravilloso. No creo, no hay modo casi que lleguemos. ¿Eh? Si volvemos a vernos, organizar algo en el año que viene, capaz que empecemos por ahí o no, porque todas las películas y todos los directores, bueno, de hecho con el anterior podríamos haber tomado más películas y una yo no la tomé, que era El secreto de la montaña, ¿se acuerdan? De Ang Lee. eh, Han llevado, no sé si más, pero bueno, en términos de conversaciones hemos dado mucho más énfasis a la parte de psicología que a la del cine. Entonces nos han llevado cada peli más, ¿de acuerdo? Entonces posiblemente terminemos el año solo con Francis Ford Coppola, con El Padrino, solo con la saga El Padrino, ¿de acuerdo? Bueno, si hay algo de los cuales las familias nos nutrimos y a su vez contribuimos al desarrollo de la cultura, es a través de las mitologías familiares. Y aunque yo no les dije puntualmente, que eso es un tema. Algunos de ustedes hicieron una vez un curso, un seminario de psicología narrativa, ¿no? Sí, estoy casi seguro, no me acuerdo quiénes, pero algunos hicieron. Pero bueno, básicamente la psicología narrativa, ¿qué es lo que toma, no? Eso que se dice de mí o que se dice de los otros, y esa construcción de significado, más allá que los orígenes de la psicología narrativa tienen que ver con la filosofía, tiene que ver con el aspecto más central de la semiótica, muchas cosas del psicoanálisis, otras cosas de la psicología cognitiva, va tomando lo que va construyendo identidades y también va construyendo síntomas o padecimientos, ¿no? Que no solo es lo que hacemos o cómo lo sufrimos, sino cómo se va instaurando una historia que hace, ¿no? Que, volviendo al primer mito que vimos, que Caín sea el asesino y sea irredento, no se lo pueda salvar más, porque el lugar para ese personaje en esa narración es que alguien tiene que haber ejecutado la ira del padre, que era Caín, ¿se acuerdan? Matando a su hermano. Y entonces queda irredento porque es un mito que sirve para organizar, ¿eh? Entre comillas, para disciplinar, para generar expectativas de qué sucede o cuánto es el dolor cuando la fratía, ¿eh? Cuando los hermanos, cuando las fraternidades, en vez de eh, propiciar o prevalecer la cooperación, aparecen los componentes competitivos, los celos,
la pulsión de muerte, lo dañino, con el costo de una muerte y un destierro, ¿no? Que es lo que está lleno la literatura de mitos de las fraternidades, desde la Cenicienta y sus malas hermanastras, esas perras, hasta Shakespeare y las hijas del rey Lear, que son dos que parecen sacadas de la Cenicienta, las dos más grandes, Bernila y Regaña, versus la pobrecita de Cordelia, ¿no? Como si algo, en términos de la narración mítica del bien y del mal, se encarnara, por decirlo así, en los cuerpos, los roles o los significados o los papeles, porque eso habla en la psicología narrativa, como si se nos escribiera un papel, en donde esos acontecimientos se van hilando a un significado que de alguna forma, no digo que la explica, pero puede ayudar a comprender quiénes somos, o si de alguna forma obedecimos o desobedecimos, fuimos fieles o traicionamos a esa narrativa que se fue construyendo, porque no es una narrativa que la escriben otros y nosotros caemos y se nos dio ese lugar para entrar en la escena. Si así es, si así fuera, es que estamos siendo muy poco conscientes de la agencia que podemos tener. Porque hay veces que es así, es decir, a alguien se le construye el lugar de malo en la película y se le construye, el otro lo actúa muy bien y entonces casi que sucede la tragedia, porque es una tragedia, la de Caín y Abel, la de Caín y Abel. Entonces no se puede mover uno de esos, queda encorsetado. O el bueno de la película, o la mala, o la vaga, o el fracasado de la familia, no sé si te explico. Se predica y se adjetiva, o sea, se dice qué va a hacer y se dice cómo lo hace. ¿Quién es? ¿Cómo es? Si es bueno, si es malo, si es exitoso, bla, 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 bla. Y a su vez, ¿qué se espera de él? El desarrollo más potente de las transiciones de identidad en la adultez es mirar esa película, mirar esa retrospectivamente. Ya pasó la crisis de la adolescencia y entonces en la adultez joven decir, bueno, ¿qué voy a hacer con eso que se me legó? Con eso que se me da, con eso que se me asigna, ¿no? Y capaz que tendríamos que reflexionar un poco si eso que se me da es la asignación que yo quiero jugar. Y hay veces que no somos tan conscientes de esto como yo lo estoy diciendo en términos explícitos, sino que nos vamos dando cuenta, ¿de acuerdo? Y algunos de esos roles nos gustan y otros nos disgustan. Yo ahora, para quienes están del otro lado, hola Oscar Rubén Vera, Tártara lo está viendo. Ah, debe ser que es otra. Ana María Richa, ¿cómo les va? Mercedes Bustos. Bueno, voy a tomar del Padrino 2. ¿Ya la vieron? ¿Quién no? El Padrino 2 son como dos películas dentro del Padrino 2. Yo voy a usar dentro del Padrino 2 la primera parte, que después en un momento Francis Ford Coppola, eso lo hacía para que la gente fuera a hacer pis en el cine, ¿no? Y dice, intervalo, ¿no? Y la película está hecha como otra película dentro de la película. Esto es lo que les decía, que en realidad Coppola es magnífico porque debe ser uno de los mejores narradores del cine del mundo, porque él hace, o no sé si los mejores, pero el que toma de lo que es la narrativa, el género narrativo, nada más que acá sería cinematográfico, el más clásico posible. Él empieza, o sea, hace un cuento perfecto. Empieza donde va a terminar, ¿no? Nosotros, en la anterior, habíamos dejado que moría Don Vito Corleone. Y entonces habíamos visto una generación, podría ser la de ustedes, en donde desde la perspectiva de un hombre grande tiene que hacer algo que es correrse y dejar ese legado, esa sucesión a alguno de los hijos o a alguna de las hijas, ¿no? Esto es lo que les decía. Tienen el Rey Lear, por ejemplo, es la gran tragedia de Shakespeare sobre esto, que en realidad él lo único que tiene es un gran narcisismo, pobre viejo, destruido, en donde en general lo que va a sembrar es lo que siempre supo sembrar, que es cizaña. Para quienes no saben, la cizaña es una planta, que es parecida a la ortiga, que si ustedes pasan la mano por la cizaña no se dan cuenta, porque no se ven las espinitas, pero hacen así, desbrota todo, pues son espinas muy chiquititas. Y no deja crecer la buena hierba. Bueno,
El rey Lear, en realidad, él tiene un problema enorme en términos de que genera una división entre las hermanas porque dice, a ver, ¿quién me quiere más? ¿Mm? Don Corleone, para tomar otra familia, para tomar familias así muy míticas, no tiene ningún problema en quién dejar. Pero nosotros, y acá viene lo que vamos a trabajar hoy y en la próxima, que son las narrativas de los orígenes. Todas las familias empezamos y tenemos, no tenemos un origen, no hay un punto. Porque en realidad responde al mito por excelencia de un origen. Dios, de alguien, de algún hijo el escogido y que tiene que ser sacrificado, que tiene que morir, redento después, ¿no? Y en este caso en Cristo resucitado, es como el origen de todo. Una narración que tiene que ver con la religión. Piensen en el mito de Prometeo, por ejemplo. Está lleno, las culturas tienen todos sus mitos de eso, ¿no? Y se produce como un origen. O sea, a partir de acá empezamos a contar. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después de esto, ¿no? Es decir, la ley del talión versus poner la otra mejilla, ¿no? La venganza versus la ley del amor. Es decir, en las otras culturas reconocen otros momentos, la independencia todo un pueblo, el luchar contra un gigante, o sea, algo que produce un cambio sensible en la condición que tenían las personas que estaban. ¿Mm? Esto que estoy diciendo es cuando un grupo reconoce el mito de sus orígenes. ¿De acuerdo? Entonces, uno dice, entendiendo como mito que es un cuento, ¿no? Todos sabemos que el cuento es en algún momento, en un lugar lejano, donde algo sucedía, no hay una data puesta, pero las familias tienden a buscar algún origen, ¿no? Entonces piensen ustedes y dicen, ¿y qué sé yo? Y bueno, ¿cuándo? Un segundito. Entonces les decía, las familias ubicamos algún acontecimiento que todos tenemos una propia narración. Entonces decir, y bueno, ¿cómo fue, cómo empieza tu vida? Algunos pueden empezar con el nacimiento propio, otros pueden empezar con la venida de los abuelos, otros pueden empezar con la mudanza de los padres, qué sé yo, algún acontecimiento. Generalmente somos bastante arquetípicos todos, y generalmente la gente habla de su nacimiento, porque pero otros reconocen un antecedente. Entonces ahora vamos a volver. No está Marta, pero la otra vez decía Marta, esta es la historia de un psicópata. No de uno, de tres por lo menos, de cuatro. Y si yo tomo El Padrino 2, hay una narrativa que fíjense, El Padrino 2, mírenla, porque son dos narraciones donde el esfuerzo que tenemos que hacer es desdoblar y diferenciar al padre del hijo. Menuda tarea, porque aparece el origen de Don Corleone, de Don Vito Corleone, que después nos enteramos que nunca se llamaba Corleone, se llamaba Antonioni, Andreoli, del pueblo, Andolini, gracias, Andolini, del pueblo Corleone, ¿no? Y les decía, es tan perfecta la estructura narrativa, los que no vieron la película lo siento, me han spoileado, que en el pasaje hacia el segundo momento de la película se cierra con el nacimiento de Michael Corleone. ¿Mm?
Porque en realidad, en la familia, no estamos viendo la historia de un personaje, estamos viendo la historia de una función, que es la del padrino, ¿no? Es muy interesante, me estoy acordando, sí, puedo decir porque no la van a identificar de ninguna forma, de una saga de pacientes que estoy atendiendo que son casi que les diría que las hermanas mala buena, una a la otra, una es buena, otra es mala, una es buena, es mala, y tienen su tía fulanita con su abuela tal, su señora tal, que tiene 80 años, sus dos hijas, y ya van por la cuarta generación de las dos nietas, donde no se percatan que están en una saga, ¿eh? Y entonces el esfuerzo que está haciendo este paciente, entre otras cosas, para internar a su hermana que tiene Alzheimer, que es la mala, ¿eh? Dibujada, es enorme porque está haciendo algo que la gente no esperaría. Esperaría que siendo buena, tan buena y tan santa, se aguante una hermana que es agresiva con Alzheimer, todo, en un karma, no sé si me explico. Entonces quizás ese darse cuenta y ese romper con esa mal parida narrativa de que aguantar hasta la muerte es bondad, no sé si me explico, y se dan cuenta porque es mucho. ¿Eh? Es todo un trabajo psicológico. Nosotros, ¿para qué usamos las narrativas? Para que en las familias podamos identificar y decir, bueno, a ver, ¿por qué vos tendrías que hacer de esto si te está haciendo mal? No si te hace bien. Si este es médico y el otro es médico y les gusta la medicina, se llaman barro, ¿quién es uno para decir qué está bien o qué está mal? Sino que cuando aparece una cuota de sufrimiento, cuando aparece una narrativa que incluye síntomas o padecimientos, decir, a ver, no vaya a ser que la historia y la vivencia, o sea, lo visto retrospectivamente y lo que estoy viviendo, es la ejecución de una narrativa que casi nadie se siente libre de parar. ¿Estamos? Voy a retomar la pregunta de Marta cuando dice que decía en la anterior, dice, bueno, pero esto es la historia de un psicópata. Dicho así, psicópata como alguien que no siente culpa. Hola Maite Laza. Andrea Borrás, ¿cómo anda? Sí, yo miro acá. Y ahí vamos al mito del origen. ¿Cuál es el mito del origen de esa narración? De las Corleones. ¿El? ¿De dónde? ¿Solo el padre? Del hermano y de la madre, ¿no? ¿Vieron como los colombianos esa novela que dice, voy a resucitar a tu abuelita, la voy a matar? O sea, están en un velorio en donde dice, en 1907, no sé, estoy inventando la fecha porque no me la acuerdo, pero a principios o a fines me parece, ¿no? Que es a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, dice, en 1909, en el pueblo de Corleone, la mafia ha matado, y se ve, ¿qué se ve? Pero antes, lo primero que se ve, a la madre con un chiquito que está como mudo. ¿Vieron el personaje de Don Corleone en el caso que... ¿Qué pasa? Dice dos boludeces y nada más, no habla, ¿no? No. Fue calladito, fue mudito Don Corleone, ¿no? Un chiquito... Bien, ¿qué dice la madre? Que es tonto, que no le va a hacer nada. ¿Qué más? Que es muy callado. Y se ve un chiquito esmirriadito que va caminando, no sé qué zona del sur de Italia, y en el momento que están por enterrar a alguien, hay una balacera que se sabe que tiene que ver con algún padrino de alguna familia, que no me le acuerdo el nombre, matan a un montón y la madre implora que le deje vivo al hijo. Porque ya le mataron al padre que estaban enterrando y en el acto le matan al hermano mayor, en el acto del velorio, ¿no? Y en el acto del velorio le matan al hermano mayor y se va a doña Corleone, no sé cómo se llama la madre, y le pide al capo de la mafia y le entrega el hijo. ¿Vieron que se lo ponen delante? Y dicen, es bueno, es casi mudo, es medio tonto. No se va a vengar. Y el tipo dice, cuando crezca, va a venir y va a vengar la muerte del padre, la muerte del hermano. Y entonces, para dejar todo saneado, el tipo, sin un cabo suelto, mata a la madre y se le escapa Don Vito.
Se le escapa, pero lo hubiera matado, ¿no? Bueno, cuando acá volvemos a esto. Esa narración que es inolvidable y es excepcional y es extrema, ¿de acuerdo? Nos pone de cara a cómo se va a configurar la adultez de un niñito que frente a la persona que pide piedad, que pide la vida, la matan. Pero además, que todavía si no la terminaron de ver, mírenla, el otro anuncia de que si lo deja vivo va a volver a Italia. ¿Eh? Anuncia como diciendo yo soy mafioso pero no es estúpido. O sea, si dejo vivo a este, tengo, digo, y esto es el origen de tantas narrativas perversas, tantas narrativas de holocausto, secuestrar niños, desaparecer niños, ¿no? Como diciendo, yo tengo que llegar hasta la última generación cuando mato. No sé si me explico. Esta, obviamente que va a dejar, y fíjense que se ata, lo siento para los que no lo vieron, al final de la mitad de la segunda peli, donde el inicio de Michael Corleone es cuando su padre se instituye como el mafioso que va a ser, ¿no? Que está protagonizado por Robert De Niro. ¿Mm? Y acá viene, y esto para mí es muy bueno para que nosotros empecemos a reflexionar sobre las narrativas que hay de los diferentes hermanos o hermanas, ¿no? En las dos clases anteriores, por lo menos, estuvimos charlando mucho sobre por qué en la, eh, en la herencia y en la sucesión estaba un hermano que era medio, ahora viene de la tradición de Fredo, ¿eh? ¿Eh? Uno que era medio bobo, la otra que por una cuestión de género era declarada estúpida y cumple el papel, que en El Padrino 2 la muestran directo. ¿Vieron cuando va la madre? ¿Se acuerdan que yo decía la cuestión de género? Van a ver que la toma otra vez Coppola. La primera escena es la hija, Connie, ya viuda, ya sabe eh, que el, que el hermano mató a su hermano y aparece con un tilingo, gracias, ¿eh? Un pelele, un bobazo, ¿eh? Y ¿qué hace? Ay, mamá, no sé qué, la madre le dice, ¿por qué no estás con tus hijos? Te mandé el auto, dice. ¿Vieron? Ahí se ve lo que es la madre, ¿eh? Te mandé el auto a que te hagas cargo de tus hijos. Y el hermano le dice lo mismo, la cuestión de género. ¿Qué haces cogiendo con un fulano? O sea, porque eso es lo que están diciendo. Busca plata, ¿no? ¿Y qué hace ella la madre? Le regala una joya que la vieja ni lo abre, porque lo que le sobra son cosas de oro. Y viene el coso, le da un beso a la madre es como diciendo, estúpido. ¿Contra? Y vos quién sos, pero además nadie espera que Connie haga nada bueno. No sé si me explico. Al punto que no entra en la narrativa de los hijos. Fíjense, no entra en cómo vino al mundo. En cambio, ¿se acuerdan Sony? El primero, el que no sé cómo era el nombre italiano, que era impulsivo, que era un pavoto. Santino. Oh, tenemos acá a Don Corleone, se acuerda todo. El nacimiento de Santino, o sea, esto es lo que yo os digo, nosotros podemos comernos la parte gruesa de la narrativa y olvidarnos de la parte paradójica de la narrativa. Don Corleone es un padre muy tierno. Él no tiene un mango, conoce a la novia, se casan y tiene un hijo enfermo. Y hay una escena, digo, estas son las hermano cuando nació y tenía tos convulsa y pasaba esto. Bueno, ahí está el origen de por qué ese vínculo con esa madre, con ese hijo, se va haciendo tan dependiente y se va haciendo tan condescendiente y tan invalidante muchas veces. Pero yo tengo que escucharla, porque si no, Don Corleone sería solo un asesino múltiple, que lo es, digamos, ¿eh? Que es un todopoderoso. Pero hay una escena, no sé si lo vieron, que el chiquito está muy enfermito, el hijo mayor, que le ponen una ventosa, y es brillante la actuación de Robert De Niro también, y que él ve cómo sufre el bebé, porque ese bebé, no sé si ustedes escucharon, toda la película llora. Llora todo el tiempo, nunca sonríe. ¿Lo vieron? Es decir, llora, llora y llora y llora. Y cuando ustedes entran en las familias empiezan a preguntarse eso. ¿Y cómo era? Y si ustedes van a ser psicólogos, se preguntan, a ver, ¿cómo era la niñez tuya? Contame cómo era.
¿Y cómo fue en este hijo cuando vos lo criaste? Solamente preguntar. Porque van a aparecer los significados, los primeros significados son los más potentes. Pero no es que dicen, a él le tocó ser el llorón de la familia, el impulsivo que después no pudo hacerse cargo de la mafia porque era un PLL. No, si eso lo dice el que analiza la película. Significado que para esa madre hace que Santino no se lo pueda tocar, pero que a su vez vaya a ser la primera víctima. No sé si me explico. ¿Mm? Y en el acto, ¿se acuerdan cuando hablamos en la clase anterior? ¿Y por qué no lo elige? Y ahí viene lo que les decía de las jerarquías y las sucesiones. Porque hay muchos significados que no necesariamente son inconscientes. Puede que yo los sepa, pero no los tomo como atribuciones, no son atribuibles, ¿no? Entonces, que Don Corleone haya visto en ese momento a un débil. Por eso él se pone a llorar con pena, ¿no? Se seca hace un poquito las lágrimas y se retira de la escena, sale de la luz de la escena. Robert De Niro, ¿se acuerdan de esa escena? Es muy, muy buena. Y en ese acto, hola Vivi del Bianco, ay Marta Calvo, che, son un montón, están viendo. Y en ese momento ya se establece lo que yo les decía al inicio, qué tipo de matriz vincular está en juego, ¿no? Y cuando digo eso, pregúntense esas primeras eh, acciones, involucramientos, recuerdos, ¿no? Otras veces las narrativas son muy felices, ¿no? Yo siempre tengo a mi mamá que me dice que, yo se le he contado, que dice que hasta que no terminara Sábados Circulares con Pipo Mancera no me iba a parir. Le digo, mamá, ¿y si me pasaba algo? No, no, yo ya había tenido muchos hijos, así que sabía que terminó Pipo Mancera, se fue a la clínica y dice que nací en 15 minutos. O sea, la verdad, y cuenta otra historia de otro hermano que se fueron como 24 horas y el médico estaba borracho y entonces lo tuve tal cosa. De otro cuento ya. No es solo el acto narrativo. Vieron que está muy de moda ahora que la narrativa kirchnerista, que la narrativa histórica. ¿Por qué está de moda? Además de que existe la psicología narrativa, la filosofía narrativa, que no es una emergencia tan antigua. Porque en realidad el acto de significado, y esto es viejísimo, hay un autor, un psicólogo infantil de la psicología cognitiva que se llama Brunner, que tiene un libro precioso, que se llama La máquina de escribir historias. En realidad, si la narrativa está muy, muy lejos del hecho, produce tal disonancia que yo empiezo en la búsqueda de la verdad. No sé si me explico. Como, a ver qué pasó. ¿Eh? Si la narrativa no tiene un componente épico, o sea, no tiene algo deja de ser narrativa, pasa a ser un acontecimiento más, ¿no? Entonces, el hecho extraordinario y la narrativa extraordinaria tienen que ver cuando algo se interrumpe, cuando algo pasa. Alguien estaba desempleado y encontró el empleo, o al revés, estábamos bien y vino el virus, o esto era grande y se hizo chiquito. Es decir, algo que cambia esa condición, ¿no? Muchas veces, los que les mencionaba la otra vez, de otro paciente, dicen también que en algún momento quiso ir a la madre que la dejó, digamos, en una provincia, del interior, y decirle, bueno, y vos sabés que ahora tenés dos hermanos, le dice a la otra hermana, si quiere que ese acontecimiento entre en el relato del otro. Pero no solo por un resarcimiento del relato, sino que el hecho de producir significado trabaja en favor de la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Coppola? Genialmente, vieron que es brillante esa novela y es brillante Coppola. ¿Por dónde empieza nuevamente? Por otra fiesta. ¿Eh? Esta vez no es un casamiento, sino que es una fiesta instituida que es la comunión del hijito de Michael Corleone. O sea, empieza contándonos del nieto, que en realidad me va a contar la historia del abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en la familia hay otro salto. Ya no es que es una cuidada de cuadro del negocio, que es el origen realmente, ¿vieron? Porque Corleone, ¿qué es? Es un tipo laburante, o sea, eso es Vito Corleone. Un tipo mudo. ¿Vieron? La narrativa que va mostrando es del tipo que se va a hacer solo. Se mete en un barco, un chiquito de 11 años, de 9 años, no sé qué, solito mi alma. No habla inglés,
Lo nombran, le dicen, ah, Corleone. Bueno, lo que pasó con todos los que venían los migrantes, que le cambiaban o le respetaban el apellido. Entonces tenemos apellidos raros que son deformaciones de los empleados públicos que recibían. Y él todo el tiempo está mirando, ¿no? Todo el tiempo está mirando a ver qué pasa, cuáles son las reglas de juego. Que lo que demuestra a él que no era ni tonto, lo único que era callado. ¿Eh? Pero toda la narrativa es como cómo llegó un chico con el padre asesinado, la madre asesinada, el hermano asesinado. Bueno, es una narrativa extraordinaria, no hay quien tenga todas esas cosas, ¿no? Bueno, Don Copa sí hay gente que tiene cosas peores. Pero a lo que voy es que lo hace extraordinario porque además tiene que ser el rey de la mafia, tiene que ser el padrino. O sea, fíjense que en los dos, tanto en Michael Corleone como en Vito Corleone, está el acto del asesinato que es uno solo, a un fulano, ¿no? Es decir, a un capo. Bueno, a Michael Corleone le tocó a dos, al policía y al otro, ¿no? Pero este termina, digamos, cuando él va y le ofrece $100, no me acuerdo, para la protección de él y de las otras familias mafiosas, de alguien, y acá viene el asunto. O sea, por favor, en ningún caso voy a defender el discurso de la mafia, porque el discurso de la mafia está sentado en el terror, obedeces o te mato. Pero lo que la mafia tiene que garantizar para que funcione, y esta es la ambigüedad, la ambivalencia de cualquier vínculo, de cualquier narrativa. ¿No? Es decir, como digo, si tu narrativa es de felicidad y heroica, te la debo ser Heracles y tener que hacer esos trabajos. Todo viene con un contrapeso, ¿no? Si tenés que ser Aquiles y tenés que ser el héroe, el mejor, no sé, soldado que va a la guerra de Troya, bueno, vas a morir por el talón. O sea, toda narrativa tiene un costado que nosotros es la que no echamos luz. Cuando echamos luz, nos libera un poquito. ¿M? Entonces, este bestia de Don Corleone, ahí va, un segundo, Eduardo, es un tipo tierno que tiene amor hacia su hijo y tiene pena del hijo mayor, que ya lo ve enfermito, que ya lo ve falladito, por decirlo de alguna manera, porque lo ve así. En cambio, cuando pasa un poco, no sé si la segunda es la nena, o que se ve que tiene tres hijos, me parece que la segunda es la nena, y lo último es Fredo, y después de que él baja, él está feliz, y ahí el director le hace decir, ay, bienvenido Michael. Están sentados en un porche, ahí en una escalerita, no sé, ¿eh? Y la música del himno norteamericano y una banderita ahí. Sí. Dentro de la narrativa a la que aludís, siempre me llamó mucho la atención cuando está haciendo la fila para ingresar, que le confunden el nombre, cuando viene y dice Corleone, listo, pero revisan los ojos, aparece que tiene glaucoma, le hacen una cruz en el saco y lo llevan a una habitación que está en la Lo dejan en cuarentena. en la isla Ellis famosa. Tenía tos convulsa, creo, ¿no? O algo, no. O escarlatina, no sé, tenía alguna enfermedad, viruela, algo así, ¿no? ¿Ah? Sí. No, no, creo que era de los ojos, glaucoma. Pero además tenía algo en la piel O algo así. y algo más. ¿Ah? Sí. Eso que queda en cuarentena, pero me llamó la atención. La cruz lo acompañan en un pasillo largo, lo ponen en la habitación, él deja la valijita en la cama, se sienta mirando la estatua de la libertad, moviendo los pies y tarareando. Sí, está buenísimo el recuerdo. Lo que dice Eduardo, o sea, es la... Bueno, esa es la narrativa, no solamente es lo que se dice, sino las escenas, ¿no? La estatua, esta también es una propaganda al sistema americano, ¿eh? La segunda parte eran contra Cuba, la libertad, o sea, todo el tiempo las escenas de teatro está dibujada la estatua de la libertad, todo el tiempo está en Nueva York, o sea, todo el tiempo es como la tierra de... Sí, sí, Repetí esa imagen sí, de él sentado mirando, sí. esperando tranquilamente. Mm. Lo vi muchas veces después, Sí, muchísimo, esperar el momento, y lo dijo después. Hay que estar cerca de los amigos, pero mucho más cerca de los enemigos. O sea, esa imagen la vi y me significó y me sigue significando un misterio ahí, ¿no?
Está bueno. Eh, Voy a retomar lo que dijiste por las dudas que alguien no lo escuchara. Que la primera escena, más que la primera escena, la escena en que llega a Estados Unidos es cuando lo dejan en la isla de Ellis y él tiene que esperar y está siempre mudito. Nadie dice, nunca dice nada, le marcan la X, lo ponen en cuarentena por no sé qué cosa, más la vista. Y por eso les decía que yo no voy a hacer una defensa del discurso mafioso, pero si yo mirase, salvando las muertes y los asesinatos, la historia, y lo digo a propósito salvando porque después lo vamos a incorporar, de Vito Corleone es la historia de un redento, porque el tipo te arma una familia, deja a todo el mundo bien parado, eh, hace sus cosas y tiene una buena vejez y una muerte digna, no sé si me explicó. Después de tanto... Voy a volver, porque si no sería otro, no sería Don Corleone, sería, qué sé yo, el Tata, no sé cuánto, o el abuelito tanto. La espera que vos decís, o sea, seguramente debió constituirse antes de las tragedias. En términos de Erickson, de Freud, de Melanie Klein, de Winnicott, de muchos autores psicoanalíticos, el bebé que es bien cobijado, como es Michael Corleone, que no se ve un sufrimiento temprano, como se ve el caso de Sony, como se Santino, en general puede manejar la ansiedad, puede estar a la espera, puede ser alguien amado y amable y amador. Esto es para que nosotros digiramos en las narrativas que no es blanco o negro, no es Caín o Abel, sino que todos tenemos componentes egodistónicos y egosintónicos, o sea, algunos que tienen que ver con nuestra potencia y el desarrollo. Y Don Corleone es un tipo que tiene una pareja estable, que la mujer lo ama, lo respeta, los hijos lo respetan. Y lo primero que le dice a los dos amigos, antes de dar el balazo, dice, ustedes confíen en mí, dice. Y los tipos confían. O sea, no quiero quitarle a Don Corleone lo que tiene de asesino, pero sí que veamos, aún en las construcciones de las personas más bellas, sus costados más oscuros, que son las diatribas, las neurosis, los padecimientos, las cavilaciones, las dudas, los momentos de angustia, todo eso que todos tenemos, y aún en estos personajes monstruosos, es decir, el predicado, lo que salta, es el respeto a Don Corleone. Pero para ganarse ese respeto, hizo actos que los otros no se animan. Y la cuestión psicopática, ahora voy a responder un poco a lo que dejamos inconcluso la otra vez, es que él tiene la característica básica que tiene que tener alguien que hace eso, que es la disociación. Ese chiquito, si se angustiara como cualquier chiquito que pierde a la madre, al hermano, al padre, todos en un acto, que es, para boletear a alguien, tenés que tener agresión, disociación, egocentrismo, o sea, te tienen que importar tres pitos que el otro se muera, los parientes, los hijitos. Otra vez escucha. Eh, Hace mucho tiempo una persona está muy deprimida y dice, yo no me voy contra el auto porque me da pena el otro. Imagínate que sea mejor empatía. No hay nadie más empático que Don Corleone. El tipo entiende el sentimiento de tristeza, entiende el dolor, entiende la ira, pero con eso te va a dar. Entonces, la construcción, la narrativa del origen es que se está armando un guapo en el metal de los balazos. Digo, tengo también una paciente que es jueza penal. Dice, hay historias muy típicas de los chicos. O sea, yo no digo que se tenga que repetir, pero cuestiones abusivas, eh, cuestiones delictivas, tempranos, con algunas drogas, entran en institutos correccionales y el destino casi todos de los que están presos se le parece. Y no digo que no haya posibilidad de redención,
Pero hay narrativas prototípicas. Pasaste a ser, lamentablemente, el estigma del negrito chorro, de esto, y lo cumplís. Y de eso están llenas las cárceles. No quiere decir que no haya otras historias que salgan de esto. Pero las narrativas esas van construyendo, por eso les decía, entre el acto y la narración. O sea, no puede ser muy disociado, porque entonces voy a decir, es fantástico, qué sé yo, Superman. O sea, ¿quién se cree de Clark Kent? Es divertido porque es tan linda la narrativa, o la Mujer Maravilla, hacía así la flaca y terminaba con ese bombachú patético, de la Mujer Maravilla, y ese corset horrible. Pero vos sabés que eso está en el orden de la fantasía. No tenemos la posibilidad de meternos en una cabina telefónica y salir con la remera de Superman. O dar una vuelta a hacer la Mujer Maravilla. Eso es una narrativa fantástica. Las narrativas épicas, las que tienen que ver con quien da vuelta a la situación, que genera una heroicidad, generalmente cuando los acontecimientos tempranos son muy dolorosos, gran parte de esa narrativa va a ser dar vuelta o lidiar con esos aspectos depresivos, dolorosos, de víctima de un delito, de abandono, que hay que luchar con eso a lo largo de la vida. ¿eh? Entonces, cuando les digo las narrativas del origen es porque tenemos dos, o sea, es maravilloso porque se lo ve, que no sabemos qué le pasó cuando era bebito a Don Vito Corleone, pero ya era un pibe armado, donde además, y esto existe hasta en la resiliencia, la sed de venganza, el querer vengarme, me da fortalezas para seguir vivo hasta que tenga suficiente capacidad o agencia para vengar. Después que lo vengue es otra cosa. Después me puedo arrepentir, viene el dolor, viene el perdón, toda una construcción que implica la consideración del otro. No vamos a espolear, pero vean Don Corleone, parte. Es decir, el mafioso, ¿no? Es decir, el chiquito está mudo, o sea, esas escenas son centrales. Y después de esa mudez, o sea, la pregunta es, ¿para qué va a hablar Don Corleone? No tiene mucho sentido que ese personaje hable, porque hace. Él no dice, no es un luchador gremial, un sindicalista, un tipo que se involucra en lo político. O sea, volvamos a las disociaciones. Yo lo voy a dejar aparte porque no nos va a alcanzar el año, pero toda la saga del Padrino, de Don Corleone, tiene un costo político. O sea, y que es un panfleto, una propaganda al estilo de vida americano, y que sobre todo lo contrasta dos veces, digamos, en la segunda con los cubanos. Y vieron que los cubanos y su hermano traidor, Fredo, están todos de blanco. El único que anda de negro en las fiestas cubanas, porque el blanco en Cuba es sol, juerga, putas, bueno, todo lo que era Cuba, que era el burdel, digamos, de... Y interesante porque a Michael Corleone lo ven como una estratega, como si está a 150 kilómetros, le dicen, de Miami, como diciendo, abrí una sucursal ahí. Y el viejo, el judío este que tiene que terminar matando, también le dice. Entonces él sabe, y en ese sentido es una construcción que se hereda, de que el origen de la construcción mafiosa y de la construcción de las relaciones es la lealtad y la traición. O sea, ya lo escribió el Dante en el Renacimiento. El pecado más profundo es la traición. El del noveno infierno es la traición. ¿Por qué es la traición? Porque es del amor que fue dado. Por eso esta película es mucho más violenta que la primera. Porque le da un beso al hermano, lo besa, y después le da un chupón, porque le dice, vos me traicionaste, Fredo. ¿No? No sé si la vieron en esa escena. Me partiste el corazón, dice. Bueno, estas narrativas son muy propias de las familias, no necesariamente mafiosas. Estas divisiones entre los hermanos y las hermanas, en los cuñados, ¿no? Esta lógica de las lealtades de la tradición y de las cosas, donde, por supuesto que acá está puesto en términos mafiosos, ¿no? O sea, en términos de violencia. Pero él usa, o sea, el novelista, la novela, usa las palabras que usan las familias. De esta no volvemos, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo esto, ¿cuál es? Siempre hay una narración donde se construye algo de lo que
posiblemente nosotros sigamos la narrativa de ese héroe. ¿Por qué? Porque las narrativas tienen estructura. Los que saben música, ¿vieron? Saben lo que es la andante, lo que es la alegre, ¿eh? Hacia la apoteosis del héroe. Otros, o sea, no hay narrativa colectiva que no tenga un Judas. Obviamente, ¿quién iba a ser? Sony no, porque nació enfermito y terminó víctima. Ella es una narrativa, esto es lo que les digo de las hermanas y los hermanos que vamos a ver siempre. Entre los hermanos y las hermanas nos contamos cuentos que hay veces que no podemos salir nunca más. A veces son jaulas de oro o son jaulas de merda, ¿no? Y quedamos como en esa. Este, el disruptivo, aquella la indisciplinada, este el desobediente, aquel el hijo de mamá, este el olfa del papá. Entonces, y quedamos aprisionados en eso porque no podemos salir de esa jaula, ¿no? Que algunas tienen que ver con la construcción narrativa que hace la familia sobre el origen y el destino de eso, entonces finalmente nos desempeñamos como tal cosa. Entonces, ¿qué hace Fredo? Lo traiciona. No tiene otra. Pero no digo que no tenga otra porque el libre albedrío existe, pero es tan fuerte. Acá está puesto, por supuesto, en la película. Pero decir, ¿y cómo no le hiciste un regalo a la mamá o no pusiste plata? ¿Qué sé yo? Y dije, ay, es que nunca tengo plata. Si vas cumpliendo la narrativa de que soy lumpen, el que se olvidó, el que no sabe, como si estuvieras atrapado y entonces hay que laburar sobre eso. Estoy dando ejemplos sencillitos porque no quiero entrar en síntomas más jodidos, pero esta perspectiva es que nosotros tomemos a Don Corleone y a toda la saga en que, fíjense, es tan buena esta película, es tan maravillosa como hace la comparación que ojalá nosotros podamos ver en nosotros mismos. Yo tengo un hijo varón y tengo como todos ustedes un padre. Y entonces si yo miro las tres generaciones y encuentro cosas en común, ¿eh? No quiere decir que estén mal o que estén bien, sino que hay veces que es bueno explicitarlo, ¿no? Es decir, para decir, ¿ah? Están. El tema es que no te dañen más, que tengas la posibilidad de hacer algunos quiebres en esas narrativas tan rigurosas, tan rigurosas, ¿no? ¿Qué les decía? Es tan brillante esta película que va haciendo el origen del abuelo, sería, ¿no? Y el chiquito que va a la primera comunión, ¿no? Donde, ¿qué es lo que se dirime ahí? El salto que va a hacer entre las generaciones. El primero, un maleante de la calle, que se hace grande, don Vito Corleone, con un par de balazos, digamos, empieza a establecer su autoridad. El hijo, ya a nivel político, porque lo está haciendo a nivel de Washington, Cuba, no sé qué, y está abierto qué va a pasar con el nieto. Porque eso lo... ¿Ah? Bueno, a mí me parece maravilloso eso. Siempre las cosas que suceden en la familia Corleone es cuando hay una fiesta. ¿Por qué? Porque las fiestas convocan. Convocan políticos, convocan esto. Y en esta, estoy casi seguro, se sienta Vieron que siempre Vito Corleone encuentra un sillón donde sea. Vieron que dije, este es el símbolo. En la casa del hermano, en cualquier posilga, vos ves que justo hay un sillón y Guanzo toma posición, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con las fiestas, ¿no? Pero sucede en las familias, ¿no? En las épocas poco festivas es donde se resuelven pocas cosas, no sé si me explico, ¿eh? Donde hay letargos, ¿no? Digo, fíjense estas épocas, ¿no? Es decir, se vive, la gente se cansa, etcétera, pero lo que hace, acá me parece que es la novela, pero lo hace genialmente Coppola, es que la fiesta ya está organizada por la estructura familiar, pero la jerarquía hay que ir a lo de Don Corleone. Vieron que la hermana le dice, y hace cola como cualquiera para ver a tu hermano. No sé si me explico. Está ocupado, tiene asuntos, y él va entendiendo asuntos de interés. El otro se queja, dice, somos familia hace no sé cuántos años, estás atendiendo la causa del judío, o atender a este político, así como que las prioridades las pone ahí. Sí, es así, que en las familias patriarcales
que son la mayoría, en donde hay mucha concentración de poder, ¿no? En donde efectivamente lo que se distribuye son el poder y se desplaza en bienes. ¿Eh? Hay algunas que son muy Corleones, muchísimas, ¿no? Con esta organización tan patriarcal, tan... eh, me acuerdo, una abuela, un cuñado mío, se ya habían muerto los patriarcas, pero ella, la viejita, la abuela tanto, era bisabuela, era la jerarca, ¿no? Sí, ya estaban repartidas las acciones, todo, todo. Pero lo que no estaba repartido eran los muebles, entonces todos los muebles tenían, por ejemplo, acá decía Ana María, atrás decía José, el reloj, estaban todos nominados. Y la vieja, tradicionalmente, la fiesta, la comunión, no sé qué, la que se hacía en la quinta de ella, no sé qué, hacía pasar a todos, decía, mirá que este es para vos, este es para tal, les mostraba, ya era folclore que se reían hasta los nietos, los bisnietos, ¿no? Del asunto ese de cómo organizaba la sucesión y que ya tenía, o sea, lo que no pudo, que no lo organizó ella, porque la pasta grande la vienen a organizar los abogados, como se hacen las cosas. Pero ella dejaba el nombre en las cosas que ella creía que tenían valor. Bueno, las fiestas son rituales, todos son rituales para hacer. No hay familia que pueda sobrevivir, digamos, es muy lánguidas, son muy lánguidas las familias que no tienen esos rituales de pasaje, o porque te egresaste, o porque te haces la comunión, o porque te casaste, o sea, tiene que haber una cosa festiva. ¿Y por qué utiliza tanto la fiesta? Es decir, ¿cómo voy a organizar? Ya la gente casi no se casa, ¿viste? Pero los novios, ¿dónde se sientan entre los novios? Con el padrino y el padrino. Ahora se sientan con los amigos, porque ya son tales los quilombos. Es tal el quilombo y la posmodernidad que es mejor que se sienten con los amigos, ¿viste? Y evitan que los suegros y los consuegros estén juntos. Pero en la época de ustedes se comían cada garrón, ¿eh? Tenían que estar sentados al lado de unos suegros y consuegros que eran infumables. Bueno, porque esa era la tradición de esa época. Pero la organización de la fiesta tiene que ver con eso. Sí, bien, tal cual, porque la organización de eso es trabajo. Él sigue trabajando. El padre lo mismo, baja, hacía el vals, ¿se acuerdan? Salvando las distancias, como en la época de la Segunda Guerra Mundial, el tipo va a una piecita, se muestra entre cosas, pero sigue trabajando. Y hay una más que yo te diría que me parece que es interesante en términos de la antropología familiares, o sea, además, esta cuestión de la construcción de los psicopáticos tiene que estar disociado. Porque vos entras a una fiesta donde estás eligiendo a ella o a él, qué sé yo, que es el que vas a boletear. No sé si me explico. O sea, el tipo entra, organiza, qué sé yo, y adentro está viendo cuál de todos estos salen vivos o salen muertos. O sea, salvando la mala narración que hago yo. Es decir, pero entra la hermana llorando, que quiero plata, qué sé yo. El tipo le dice, vos tenés que estar cuidando a los hijos, y este es un pelotudo. O sea, no le dice eso porque no necesita decirle tanto, pero tiene que, entre medio, descartarse ese otro pelele. Y siempre, esto es lo que les digo, que está buenísimo lo que decías, que me hiciste acordar eso, son tan rígidas estas narrativas que el que trabaja todo el tiempo. Y está en la fiesta así, despreocupate, relájate un poco en la familia, disfrutar. ¿Qué voy a disfrutar si la abuela está en esto, el otro está en esto? Oh, listo, no se puede hacer nada con este personaje. Está laburando. La otra es decir, pero está, en algún sentido sí, sádico. O la otra es decir, bueno, deja de chupar tanto, que vas a arruinar la fiesta, qué sé yo. Pero qué importa, se ponen un pedo rabioso y es la vergüenza de la familia, porque todos somos corleones, ¿eh? No se salva nadie. ¿Eh? Y la otra, la madre sacrifica, entonces es como que hay cierta narrativa. La chica, la Connie esta, es decir, no va a parar de sufrir nunca. Va a elegir estúpidos toda la vida. O sea, si va a psicoterapia, y habla un poco, ¿eh? Pero a lo que voy es que, es decir, parte de la recurrencia de lo que pasa siempre, lo que siempre se reanuda, la fiesta está un poco para eso, ¿no? Para mostrar que otra vez más, ¿no? Pasa esto. Sí, ¿vos querías decir algo? Ah, sí. Cuando recién mencionabas cómo se modifican, digamos, generacionalmente, o se pueden modificar o replantear las narrativas en las distintas generaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo se trabaja ese quiebre para resignificar esa
Dale. digamos personalmente, porque yo soy nieto de inmigrantes, imagino que la mayoría de acá. Nuestro Don Corleone. Ah, sí. No todos Ah, ellos son árabes, sí, sí. primos hermanos entre ellos. Ajá. Como era, Sí, como era acá, sí, sí. vienen escapando de la guerra santa. Eran Ujú, católicos, tenían que venirse, porque si no, los musulmanes los iban a matar, ujú, dejando todo. O sea, tuvo una historia truculenta, espantosa, horrible, y de ahí nace, digamos, el inicio, digamos, del antigocia preferencia, ¿no? Y quedó, se lo ve, se lo ve en los hijos, se lo ven en los nietos, ujú, y también se lo ven en los bisnietos, hay ujú, signos. ujú. ¿Cuál es la cuña que hay que poner? Está buenísima la pregunta. Voy a tomar la pregunta tuya y dice que cuando hay trayectorias que vienen de historias que pudieran ser las de inmigrantes, las de gente que viene de la guerra, huyendo, algo de eso se va transmitiendo en los hijos, en los nietos, se ven marcas y cómo se tramita o se para, una cosa así vos decías, o qué posibilidad se salva. Bueno, la primera que es la mala es que hay veces que no se salva nunca. O sea, ¿por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver con una marca de identidad, ¿no? Y no quiere decir que no se salve nunca, sino que esa marca se va transformando como, por decirlo como una metáfora, como la información genética va diluyéndose, pero nunca perdiéndose, sino que se va siendo un signo en un medio, en un cuarto, en un octavo, en un 16avo, en un 32avo, en un 64avo. Ahora bien, generalmente viene con una crisis. O sea, por eso hay que darle la bienvenida a las crisis, ¿no? Es decir, hay veces que se refleja en las crisis más comunes de adolescentes, de los pibes, que todos, y las pibas, todos en algún punto descubrimos que esos padres idealizados son una merda, pero no por el efecto solo de la idealización, sino porque queremos fundar un origen distinto. Algunas veces se logra, otras veces no se logra, pero ya es un camino de diferenciación. Otras veces en la consolidación de como periodos de la adultez joven, ¿no? Es decir, cuando elegís una carrera, hay veces que te desafían, qué sé yo, me voy con ingeniero, ya te vas a morir de hambre con psicología. Yo no me morí de hambre, pero en su momento le tuve que parar el carro, no sé si me explicó. Y no tenía que ver con identificarse con él, sino todo lo contrario, porque era un lío, entonces por ahí la salida era la psicología. Entonces hay, esa es la otra, acontecimientos que son históricos, que son culturales, que son de la época, que también producen actos de resignificación. Un ejemplo hoy, nos guste o no nos guste, para algunos que les guste más, otros es toda la cuestión del feminismo, los pañuelos verdes, el apoyo al aborto, o sea que generacionalmente produce un choque. Ni les cuento con algunas de las abuelas. ¿Mm? El lenguaje yo casi creo que es el reflejo como el bote, que hay veces que es el bote donde se pone la carga, ¿no? Pero lo que se va moviendo abajo, la ola es otra. Pero también el acto del lenguaje produce un cambio. Pero lo otro es que vos, y eso es lo interesante de la adultez, es que no tenés una, tenés muchas oportunidades en que hay momentos críticos de tu propio desarrollo, desde la muerte de tu padre, de tu madre, desde un divorcio, una separación, una crisis matrimonial, donde los mismos hijos, hijas, hijes te plantean y vos decís, ¿cómo voy a seguir yo haciendo esto lo que hizo mi viejo? Donde el asunto está en cuánto sería, por decirlo así, ¿no? Parece una metáfora, pero bueno, hay algunos autores que trabajan sobre sabiduría, es decir, sobre el pensamiento dialéctico que vos tengas y el equilibrio que haya entre el afecto y la cognición. Que hay veces que te des cuenta de que algo está siendo muy rígido. Digo, si es por folclore familiar, los hijos te lo dicen toda la vida. ¿Qué sé yo? El otro día estaba con mi hijo y me dice, sos peor que el padrino. Digo, oh, la mierda, bueno, listo, y aprovecha esto y está bien. O sea, si yo puedo escucharlo, otra vez hablaba con mi hermana, qué sé yo, que hablamos algo de nuestros hijos, entonces no, porque nosotros, digo, mira que cuando nosotros, yo le decía otra vez, le sacamos mano a la mami, estamos seguros que tenemos razón. Capaz que estos también. No sé si me explico. Los golones tienen un lenguaje que es propio y que produce una suerte de indiferenciación y una suerte de asimilación de lo que es de la generación anterior. Cada franja, ¿no? Entonces, pero si yo tengo la oportunidad de una crisis, poder revisar
poder hacer una mirada introspectiva va a ser un poco más flexible siempre. El Padrino, es muy interesante la saga, porque no hay flexibilidad en la crisis, hay rigidez. O sea, cada vez que hay un quilombo hay que salir a matar a alguien, digamos. Eso es lo que lo hace muy didáctico. Lo hace súper didáctica la película esta. ¿Por qué? Porque vos seguís la narrativa de Coppola y vamos construyendo lo que no existe en el chico. En el chico no hay dolor. No aparece una lágrima. No digo que no haya dolor, no hay expresión de esa emoción. Nosotros sabemos, como psicólogos, que efectivamente detrás de las grandes rabias, de la ira, de la cólera, hay un gran dolor. Y entonces hay veces que vos decís, siempre reaccionás enojado, decís, bueno, afloja un poquito. Y quizás emerja el dolor. Ese cambio en la emoción ya es una respuesta distinta. Si alguno de los Corleones tiene dolor, no va a matar a nadie y cambia la saga. No sé si ahí está. Bueno, no lo pueden hacer distinto. Por eso es que es tan bonita, bueno, acá les estoy spoileando mucho, pero bueno, es tan bonito que el mafioso lo escoge a Corleone, a Vito Corleone. Al dejarlo al último, lo distingue. No sé si me explico. Quiera él o no quiera. Y Don Corleone, Don Vito Corleone, también lo escoge a su hijo, a Michael, apenas nace. Porque descogió a los otros. O sea, no sé cómo se dice. Descartó a los otros. Uno por enfermo, el otro por mujer, no sé qué, esto que les digo. Entonces, le instituye, y esto es lo que hace, y esto es lo que les digo en cuanto al deseo que uno tiene. Cuando uno tiene un hijo, una hija, o sea, uno dice, no, yo no tengo expectativas. Es mentira. Yo decía, no quiero meterle expectativa a mis hijos. Y mi hermano me dijo, no hace que te salga tal o tal, no voy a decir tal cosa, así que espera algo, porque eso es peor. Todos tenemos expectativas. Y en realidad cuando lo instituimos, o sea, es esto que les decía en los cuentos, o sea, ¿qué hacen desde el Renacimiento? Todos los reyes magos vienen a darle el incienso, mirra, a desearle a un dios, loco. O sea, bueno, ese mito del origen, si no hay alguien que instituya ese deseo, esa cosa, tiene que fundarse. Muchas veces, lamentablemente, dolorosamente, no es el padre ni la madre, hay una narrativa de abandono. Y podrá ser una enfermera, podrá ser una tía, podrá ser otro, ¿no? Y que dice, pobrecitos, estaban abandonados, entonces los tomé yo. Pero digo, esa institución quiere decir eso, lo que se arregla, lo que se pone en el otro. Cuando se instituye, cuando le mando eso, ahí estoy, en este sentido, o esperando que sea Vito Corleone o que sea don Michael, lo que fuera, pero a la vez, y fíjense que es como esta es una saga trágica, y lo que estamos hablando, cuando vean la tercera, es una tragedia espantosa todo lo que estamos viendo, de lo cual no van a poder zafar en lo que Michael quiere proteger. ¿Qué quieren proteger todos los mafiosos? La familia, los hijos. ¿Qué es lo que están absolutamente desprotegidos? Los hijos. Son todas las sagas épicas de las desgracias. Ni más ni menos, Troya. O sea, ¿quién va a terminar mal? Aquiles, que es el que protagoniza. Va a terminar como el culo, por donde menos se lo imaginaban. Bueno, esto es lo que digo, cuando las familias no tenemos la posibilidad de plantearnos y decir, ¿qué estamos diciendo? Como estamos diciendo, y que arma un escándalo si no sigue medicina. En buena hora se arma un escándalo y dice, pero voy a estudiar lo que se me ocurra, porque, no sé qué. Bueno, esa crisis ya planteó un quiebre de esa narrativa tan estricta. Otras veces, yo te diría que casi que es esto que está en los griegos, que está en muchos lados, bueno, saber que esa es la cultura familiar, la idiosincrasia en la que estamos, y que hay veces que la huella, como les decía la otra vez, como la huella que deja el agua, es una tentación para que siga circulando por ahí, ¿no? Hacer una tanada, o deprimirme si un domingo no vienen todos a comer, bueno, estamos en el postmodernismo, la gente está embolada, hay pandemia, no es una desgracia si no vinieron todos a comer, ¿entendés? O sea, ese acto de resignificación te hace sufrir un poquito menos. ¿Eh? Y en ese otro sentido, en el mismo que vos decías, obviamente que la psicoterapia tiende a eso, por el lado que la encuentres, por el lado que le busques, tiende a asignar un significado, a que uno sufra menos.
o que uno repita menos, o que uno produzca menos daño. Porque también es eso, porque a veces que uno produce daño a los otros sin quererlo. Pero si hay algo maravilloso que tiene esto, es que en realidad no es una escritura en mármol, no es una escritura en mármol, sino que hay acontecimientos, no te diría que son azarosos, porque no creo en eso, pero bueno, que están fuera del control, ¿no? Que están fuera de la posibilidad esta de escribirlos y que te plantean un escenario nuevo, que es un punto de giro. No sé si me explico. Todas las familias, todas, absolutamente todas, estábamos viviendo una vida de tal manera. Y bueno, vino la pandemia y eso va a marcar en algo como acontecimiento histórico. No te va a marcar igual a vos que a un pibe de 10 años o que yo tengo 50 o a un chico de 25. Y es un acontecimiento, no es estrictamente familiar, es cultural. En otros será la guerra de Malvinas, en otros será la época de la dictadura, en otros, porque hay algo que trae la época y hay algo que no traen las personas como argumento previo, ¿no? Un accidente, la muerte, no sé, desafortunada, imprevista de alguien, o al revés, o nacimientos, o adopciones, o cosas que vienen a... El asunto es que, como ni vivir cargado de sentido al punto que es insoportable, ni tampoco vivir en una enajenación absoluta de no saber que son como si fuéramos títeres de una marioneta que no sabemos quién la dirige. O sea, yo creo que está ese equilibrio, ¿no? Eh, y lo otro también, porque estamos con la saga de Don Corleone, pero que me parece que es bonito, que no todas las narraciones son así de horribles en las familias, hay narrativas preciosas, lo que les decía la anterior, bueno, la familia Ingalls de la pradera, bueno, la verdad que no la puede hacer nadie, pero no hace falta ni ser Don Corleone ni la familia. Digo, es matizar, siempre yo digo así, en narrativas poco o nada heroicas. Yo he dado años con la Amelia Hernández Mito, es decir, lo peor que nos puede pasar es una narrativa heroica. Porque la cagaste para una vida familiar. O sea, y yo siempre les digo, ah, sí, pobre Mercedita. El padre lo cuidó el viejo en Francia, desterrado, un ídolo. ¿Cómo estás San Martín? En un héroe, estoy diciendo, ¿no? Y encima le dice, habla poco y lo preciso, cuida de los viejos, los ancianos y los cucarachas, o sea, le pide todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Ah? Es decir, las máximas. Las narrativas heroicas son épicas, son heroicas. Las menos convencionales, las menos heroicas, más convencionales, perdón, suelen ser de menos cuota de sufrimiento, ¿no? Que hay veces que nosotros las puerilizamos, por decirlo así. O sea, no, pero no, está bueno, o sea, que no hace falta ser la rosa de lejos o ¿cómo se llama ahora? La casa de las flores, no sé. Rosa, ¿cómo no la conoces? ¡Maestro! La casa de las flores es medio patética, pero bueno. Volviendo a esas narrativas, que no es que nos hayamos ido mucho, si nosotros entramos, acá sí viene lo que vos decís, o sea, la narración tiene que estar vinculada a ritos, pero lo otro, y acá es maravilloso, en Don Corleone, no todos tenemos pasajes o umbrales así tan claros como en los cuentos, ¿no? ¿Qué hora es? Porque tengo que ver qué hora es. Ah, vamos bien. Ah, 2 y 25. Ah, qué bien. Ah, acabo de ver que tengo que hacer algo. Hay un punto, y que ahí viene lo difícil, lo que vos preguntabas, es que hay veces que uno siente que la vida te va llevando. Vieron que Michael Corleone, perdón, sí, tanto Michael Corleone como Don Vito Corleone, no es que ellos dicen, objetivo en mi vida ser mafioso, ¿no? Otros dicen, sí, quiero ser psicólogo, otros quiero tener mi casita, quiero tener mis hijos, entonces me propongo como metas vitales en eso, ¿no? El asunto es cuando esto hay mucha gente, son narraciones que dicen, la verdad que yo no me propuse ser ni abogado ni psicólogo, pero terminé haciendo esto y lo otro, porque así se me dispusieron las cosas y después entré en tribunales o después estuve en esta fábrica y se me dio y no sé qué. Y bueno, y puede que vos lo que la vida te fue poniendo, lo fuiste, qué sé yo, como escogiendo, o la vida se te fue dando y lo tomes con
hasta alegría. Otras veces uno siente que fue sometido, que hay un discurso, una narrativa que es casi en voz pasiva, ¿no? En vez de decir, bueno, y entré en tribunal y después no sé qué, me ofrecieron tal cargo, y después hice tal cosa, una mezcla entre lo que la vida me fue dando y lo que yo fui decidiendo, ¿no? Otras veces una narrativa sumamente pasiva, ¿eh? Y entonces vine a tal lugar y me hicieron tal cosa, y mis viejos se fueron de viaje, y entonces yo me quedé solo, y entonces estaba esta escuela y pasó tal otra. Entonces vos fuiste como una hojita eh, así del viento. Esa es la estructura maravillosa, pero hecha con media de Forrest Gump, que además está puesta desde el inicio de la metáfora, que es una hojita que va, no sé qué, y de paso cañoso le van comiendo los bombones cada uno de los cosas, donde él nunca tiene un pedo que ver, ¿no? Y siempre aparece en la guerra, está jugando al ping-pong, aparece en tal otro, va corriendo, o sea, en donde él, esto son las narrativas que tienen un locus externo de control, como si siempre las cosas pasan porque el destino, porque Dios quiso, porque mis hijos, porque mis padres, porque otra vez mi mamá, y yo parece que no tuviera ninguna posibilidad de control de eso. Este punto se ve que en realidad, ¿cuándo tienen control los Corleones? Cuando toman el acto, cuando pasan al acto, cuando matan a alguien, digamos, con todas las características que dijimos, que en nuestras narrativas puede ser cuando yo decidí algo que para mí era importante en la vida. Puede que hayan decidido matar a alguien, está todo bien, no lo confiesen porque no está bien, pero es como que ellos se van dejando llevar, no sé, y el tipo es abusivo, el contexto es malo, son víctimas y en algún momento dicen, tuk, yo se acabó. Bueno, esos son los puntos de inflexión o los puntos de giro en las narrativas nuestras donde decís, bueno, y yo tuve paciencia, me aguanté este matrimonio y este tipo, hasta que dije, basta, ¿no? O yo estuve en tal lugar, no sé qué, decir, bueno, ¿cuándo es el punto de giro en nuestra propia narrativa que tiene que ver con la agencia, con lo que dijimos, bueno, esto llegó hasta acá, ¿no? Esos son los cambios de sentido en la narrativa directamente vinculados a la identidad. Don Vito Corleone, que parecía tan tranquilo, hay una escena maravillosa que se le sube el mafioso, yo nunca me acuerdo todos los apellidos italianos de esto, se le sube el mafioso viejo, el que anda siempre con un gabán blanco, con un sobre todo blanco, uno gordo, grandote, y le mete la pata en el freno y lo avisa que le tiene que dar, no sé, $100, 50 por cabeza, y le pega un apuradón más o menos, ¿no? Y él se queda mirando como diciendo, ¡buah! Después se presenta otra vez y dice, así que sé que están robando, no sé qué, y después le hace así, y le toca el cachete, como diciendo, nenito. Claro, pero además haciendo lo que hace un mafioso, o sea, poniéndote la mano en el hombro, como diciendo vos sos más chico, te agarró el cachete, eso de cachetear es como muy gráfico, y él lo mira y todavía parece que no es suficiente. Porque si así hubiera sido, si hubiera sido un tipo impulsivo, si hubiera sido como Sony, como el hijo mayor, agarra la banda y le da un balazo en el medio del bar. Si tenía todas las condiciones de dar, no hay nadie. Es más, un mafioso se retira. El tipo espera, ¿vieron? Así, así. Hasta que después, con los amigos, dice, ¿quieren que yo los defienda? No es ningún estúpido. Dice, dame 50, dame 50, dame 50. No lo hace por impulsividad. Además de que requiere el acto impulsivo de matar. Dice, dame 50 vos, que ahora el que los va a proteger soy yo. Ahí arma lo que va a ser él. Ahí arma la familia, ¿no? Bueno, ese acto de armar tiene que ver con los actos donde se funda en nosotros la constitución del deseo, la cognición, lo que sé, lo que quiero hacer, con el acto de hacer, ¿no? Lo que voy sintiendo, lo que... Y si en un momento y dije, bueno, me voy a vivir solo. O nos casamos, ¿no? Y muchas veces las razones más profundas no están tan claras. Es decir, donde no está tan claro que un fulanito que perdió toda protección va a desarrollar como una formación reactiva, ser el gran protector con el mismo estilo, a los balazos. O sea, va a ser como el mafioso. Bueno, pero ese acto, y aparte fíjense, bueno, ya para que vean la 2 y la 3, lo vean con cuidado, cuando haya un acto, un punto de giro, una agencia, algo que en la narrativa de la identidad de una persona es muy buena, Coppola se le dedica entre 10 y 15 minutos. O sea,
hace largas escenas, porque fíjense que matar a un mafioso, muchos son pam, 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 los boletea así, adiós, pampa mía. Pero este lo sigue, se junta a tomar un café, se prepara, anda por los techos, lo sigue por las cornisas, lo espera, le apaga la bombita, queda oscura, ¿vieron todo lo que dura esa escena? Bueno, las que duraron en la película anterior, cuando tiene que ser un acto de identidad, Coppola se dedica a que eso se construye. Eso no es un acto de impulsividad. Por supuesto que si nos ganamos el 15 de capaz la condición va a cambiar. Pero otra cosa cuando vos decís, y me puse en la carrera y empecé como mozo de barandilla, después hice tal cosa, después rendí un concurso, lo fui construyendo. Esa es la construcción de la identidad que aparece como una metáfora, por suerte, en 15 minutos, ¿no? 10, no me acuerdo si son 15, capaz que estoy exagerando el tiempo, pero son escenas largas y muy significativas que generalmente coronan el final de la narración. En la anterior igual, ¿no? ¿Se acuerdan? Había que preparar todo el asesinato, se preparó, se dejó, ¡pum! Y terminó la película siendo él, ahora estoy hablando de Michael, el que le da los 2 balazos al jefe de la policía y al otro mafioso, ¿no? Bueno, ahora Don Vito Corleone se ve cómo construye él. ¿Y dónde termina la escena? Siempre en la familia. En una ritualidad tierna, casi les diría. Porque se lo ve, después, esto es lo que te digo, la capacidad disociativa. Después que el guaso, porque es buenísima la escena, ¿no? Lo espera, lo va siguiendo, sabe a dónde va, espera que den los cornetazos, las cosas, porque no se escuche el balazo. Le envuelven la toalla. Es muy buena esa escena donde yo no había pensado que la toalla se va a incendiar. ¡Pum! ¡Pum! Le da para que se sepa que es mafioso el crimen, porque eso es para que se sepa que es mafioso, no para que parezca un suicidio, sino para que... como quién es, y esta es la dualidad de que el asesino sea el cuidadoso, cobijante, protector, jefe del clan, ¿no? Bueno, si hay algo que a mí me parece bueno en estas últimas clases, que nosotros veamos cuánto de paradójico hay en nuestras propias narrativas, cuánto de asfixiante hay en las madres bondadosas y generosas, y no sé qué, que puede haberlo, no digo que no, cuánto de la necesidad de ser necesitada, y entonces no sabrá hacer otra cosa más de mi vida que me hace generativa. No quiere decir que esté mal esto, estoy diciendo que cuánto, si es un extremo, lo miremos, ¿no? Si soy el perdonavidas, el indulgente, el bueno, no sé cuánto de esto implica en mi narrativa para construir esta imagen disociada como de Superman y de, ¿cómo se llama el personaje? Bueno, no me acuerdo. Cuando no es Superman, Clark Kent, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Es decir, en nosotros y en los que le asignamos a los otros. ¿Por qué un hijo tiene que repetir tantas veces de año, que le vaya tan mal, que lo echen en la escuela para hacer el disco lo de la familia y el otro tiene que ser tan bueno, tan excelente, tan maravilloso? Si yo me doy cuenta, ya darme cuenta un montón, porque voy a poder intervenir, que ese es el sentido en esa narrativa. Pues no te esfuerces tanto, para un poco. Si te atrasas en la carrera está bien, ¿cierto? Aflojar. Otra cosa verá lo que hace el otro. Caricaturizadamente, ¿no? Entonces, si puedo hacer que esa expectativa no sea tan caricaturizante, que no sea tan que no sea tan dibujo, y que sea más humana, con más contradicciones, estoy como mejor, ¿no? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Ustedes? Tata Buteler, María Rosa Moreno, porque acá se lo está viendo. ¿Estamos? Bueno, para la próxima, sí o sí tienen que tener vista la segunda parte de la segunda parte.
Dura 3 horas y media, creo, 3 horas 20, 3 horas 25, una cosa así. Entonces, tómensela con calma, ¿eh? Pero la idea es que vamos a construir eso. De todos modos, tenemos tiempo, ¿eh? Porque yo les voy a hacer una clase introductoria igual de esto, ¿eh? Bueno, ¿tiene sentido lo que van viendo? ¿Les parece bien? ¿Mm? Bueno. Che, todos tenemos algo de un para correr. Todo el tiempo, sí. Sí. Mira, lo que vos decís cuando, voy a repetirlo por las dudas porque están acá escuchando el otro lado. Él dice es difícil ser hijo de. Muchas veces es difícil ser hijo de, otras veces es difícil ser padre de, o si nosotros, eso, en algunos momentos tenemos unos quiebres que no necesariamente sean crisis tan grandes, sino que sean momentos de inflexión que te permitan reflexionar, ya es un montón. Inclusive que te permitan procesar las cosas dolorosas. A ninguno, a ninguna, bueno, ustedes también no, hay quienes puedan ser o no pueden ser padre o madre, les gusta que les reclamen cosas. A ninguno nos gusta que nos critiquen o nos digan cosas, pero la mayoría de las veces son ciertas. Es decir, o hay en el dolor o en el enojo de otro alguna raíz que me puede permitir reflexionar. Entonces, si yo dejo en ese sentido que eso me invada en el buen sentido, ¿no? Que dejo que penetre en mí, que decía eso, ¿no? Y sentir la tristeza, la decepción, el enojo, y pensar y reflexionar, ya es un paso enorme. No tengo que salir a matar como los Corleones cada vez que pasa. Bueno, ese es el ejercicio, porque el resto de la familia Ingalls, para disfrutar la fiesta, ya estamos todos, digamos, ¿no? No, hay familias que les cuesta hasta festejar, ¿no? Pero digo, esos actos de interacción dialéctica son las oportunidades para, bueno, para procesar las cuotas de infelicidad que hacen muy feliz a la vida familiar, ¿no? Que hacen muy potentes los vínculos, ¿no? Para ver cuándo es extremadamente dependiente el vínculo, cuándo es muy severo, muy abandónico, entendiendo que las dinámicas, las familiares a lo largo de la vida son, yo siempre les digo que son, o será porque, bueno, ya me he imbuido mucho en la psicología narrativa, pero son escenas que van una tras otra, y en algún momento uno dice, bueno, esta es una parte de una narración, esta es una obra, esta es otra, pero tener como conciencia de la escena es como interesante. El papel, ¿por qué? Porque el papel que te asignan, como dice él, es difícil ser hijo, obviamente tiene que ver con los otros que entran en la escena, ¿no? Con los otros hijos, con los otros hermanos, es como mirarla interconectada a esa. ¿Mm? Bueno, ha sido un enorme placer. Adiós a ustedes, Chao a todas. Chao. Eduardo, ¿no? Sí. Me gustó lo de Abdón, por eso me dejaste ahí. Me gustó el segundo nombre.